Buenos días. Hola, ¿se escucha? Askurukipan Kuliaka Janet, Ustasiwa. Ah, Askioquipa. Aski Urukipan, Me gustaría intentar esta canción otra Plaka. vez. Ya, Anchita Bailintat, ya, ahorita vas a cantar. Gracias. Waliki, Askurukipan Taknitaki, Aski Urukipan, Yakichiri. Askirukipana yatichiri Román. Askirukipana yatichiri. Waliki, Askioquipa. Waliki. Yetiche. Mm. Tañani, ya, empezamos cantando. Tañani, enciendan sus micrófonos. Enciendan. A la voz de tres. Maya, Paya, Kimsa. Upa Upa kolera kulila hapuniwa, upa hapuniwa. chimanga Upa chimanga kapuniwa, hani kapuniwa. puni Hani puni utkaniti, utkaniti. ukamampe munataha. Kamampi Upa munataha. kolera Askilal hapuniwa, upa chimanga kapuniwa, Pakuniwa hani puni Panipu utkaniti, Puniwa ukamampe munataha. Munataha Ya kita Kita puni puni hasta hachanya una situ ichawai sarawe Sai hewa Rawe natitu hakatu sarhe hani puni utkaniti ukamampi munataha. Ya kita puni hasta hachanya una situ ichawai sarawe hewa Natitu hakaru sarhe, hani pune utkaniti, ukamampi munataha. Waliki, chakucha, kuyaka, ayintanim, ahora sí. Elizabeth eras, ¿no? ¿Que querías cantar? Era yo. Ah, Janet, Eli. a ver, Ujú. canta Janet. Hopa kulila hapuniwa. Hopa chmahang puniwa. Hani puni uhtaniti. Ukamampi munataha. Hopa kulila hapuniwa, hopa chimang hampuniwa, hani puni uhtaniti, ukamampi munataha. Yakita puni uni hasta, hachanyaki munasitu, hichawai sarawa hewa, tatitunu hakaru sarhe, hani puni uhtaniti, ukamampi munataha. Yakitapuni uni hasta, hachanyaki munasitu, hichawai sarawa hewa, tatitun hakal sarhe, hanipuni urtaniti, ukamampi munataha. Waliki, muy bien. Siga practicando, muy bien, muy bien. Gracias, Yatichiri. ¿Quién más quiere cantar? A ver, yo voy a seleccionar, a ver. Gilata José Ademar Cortés, a ver, Gilata José, Aylin Tanim. Ok. Hupakuliwa hapuniwa Hupachumanja kapuniwa Hanipuni ukaniti Ukamampi munataha Hupakulila hapuniwa Hupachumanja kapuniwa Haputkini ukaniti Ukamampi munataha Yakipuniwi ukanyata Hachak Hineu munasitu hichahawai sarawak
Hawa tatinkunu urak sarsi hanipuni ukaniti ukamampi munataha llakiktumpuni uñahasa hachapkuni munasitu hichawai harawai hiwa tetampuni haru sarsi ukamampi munataha. ¿Ya? Hay que practicar. Mira, aquí te has equivocado. Y es español, ¿no ve? Tatitun, ¿no ve? ¿Ya? Hay que practicar nada más, ¿ya? Siga practicando, José. Muy bien. Chacucha, Callantañane, ¿ya? Estamos con tema de saludos, pero previamente vamos a ver lo que es el tema de pronunciación, ¿ya? Pronunciación. Recuerden, la pronunciación es importante, ¿no? Y recuerden siempre los puntos de articulación, ¿ya? Entonces, la letra Q, ¿no? La Q simple, la Q aspirada, la Q explosiva y la X, exageren, ustedes pronuncien desde la garganta, ¿ya? Ka, 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 ja, ¿no? Entonces, simplemente es el punto de articulación, ¿ya? Entonces, hacemos un repaso previo. Todos repetimos, todos enciendan sus micrófonos. Taquene, taquene. Pa, 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 ja, pa, pa, a, pa, pa, ja, pa, a, cha, ya, ya, shanta, cha, cha, a, 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 ja. Walik, a ver, Hichaja, a ver, Gilata Iván, Laura Flores, a ver, Gilata Iván, repite. Ok, ok, licenciado. Ahorita, espérate. Pa, 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 ta, ja, ta, no, perdón. Cha, 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 ka, 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 ka. Ya, esto, la K explosiva, ¿no? Lo has hecho como postvelar. A nomás, ¿no? No A, ¿ya? A. Nada más, está muy bien. A ver, Cuyaca Mariana Quispe, Cuyaca Mariana. pa, 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 ta, 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 cha, 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 ka, 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 kha, kha, ka, ja. Eso, muy bien, Oliquio. A ver, ¿qué te empieza? Yo, dicen, ¿puedo hacer? A ver, Cuyaca. Pa, pa, a, ta, ta, a, cha, 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 ka, ka, a, 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 ja, a, ja. Yo estoy yendo al Ya, kinesiólogo. excelente, excepto todo esto. Esto ¿Tiene es. llave? ¿No tiene? Parece tacala ya. Ay, micrófono. Excepto la postvelar, ya tienes que repasar, ¿no? Es Ka, Ja, A, ¿eh? Ja, ¿ya? Todo lo demás lo has hecho bien, excepto esto. Practica, practica, ¿ya? Muy bien. Vamos a seguir repasando otros días en otras sesiones, ¿ya? Tiene que dominar esto. Ahora empezamos, continuamos con lo que es el tema de saludo, ¿no? Y eso es lo que estamos
aprendiendo ahora. Entonces, voy a empezar con saludo. A ver. Asquiruquipan, Cuyaca Blanca. Pan yatichiri. Ok. Cuyaca Mariana, Asquiruquipan. Aski urukipanay yatichere. Walekim. Cuyaca Andrea Norma, Asquiruquipan. Asquiruquipan yatichiri. Waleque. Oye, Cuyaca Ángela Tobar, Asquiruquipan. Asquiuruquipenay Ya. tichiri Roma. Walik. Ahora no voy a decir solo buenos días, sino buenas tardes, buenas noches, ¿ya? Gilata Antonio, Aski Arumaquipan. Antonio Fernández. Gilata Aski Arumaquipan. Aski Aruquipan Hilata. Aruma. Aski Arumaquipan, Gilata Antonio. Asco Aruquipan Nay Hilata. Aruma, a ver, Aruma de sí. Aruma. Eso, ahora Aski Ar- Arumaquipan, Gilata Antonio. Aruma Hilata. Practica, practica, Antonio. Ya. Cuyaca Blanca, Aski Jaipuquipan, Cuyaca. Haiku kipanay Haipu. yatichiri. Up, Haiku. P. Haipu kipanay yatichiri. Eso, muy bien. Brox, Aski Arumaquipan. Aski Arumaki Panay Yatichiri. Eso, muy bien. Celeste, Aski Jaipuquipan, Cuyaca. Aski haipukipanay yatichiri. Ok, Elizabeth, Aski Arumaquipan. Arumakipanay yatichiri Román. Waliki. Eh, Elisenda Morales, Aski Uruquipan, Cuyaca. Cuyaca, Elisenda, Aski Uruquipan. No está. A ver, Gilata Ezequiel, Aski Uruquipan. Aski urukipanay yatichiri. Eso, Gilata Gregorio, Aski Arumaquipan, Gilata. Aski Arumakipa Panay Yatichiri Román. Ya. Heber, Heber David, Aski Jaipuquipan, Gilata. Aski Aipukipan Yatichiri. Waleki, Iván, Aski Arumaquipan, Gilata Iván. Aski Arumaki Hilata Yatichiri. Ok, Cuyaca Janet Mamani, Aski Uruquipan, Cuyaca. Aski urukipanay yatichiri. Waleki, Cuyaca Janet Aguilar, Aski Jaipuquipan. Cuyaca Janet, Aski haipun chipan yatichiri. ya. Gilata José, Aski Arumaquipan, José Ademar. Aski Arumakipan Nay Yatichiri. Waleki, Gilata Julio César, Aski Jaipuquipan. Aski Haikupukipan Nay Hilata Román. Waleki, Cuyaca Lidia, Aski Arumaquipan. Aski Arumakipanay yatichiri. Cuyaca Lili, Aski Jaipuquipan. Aski haipukipan yatichiri. Waleki, Cuyaca Lisset Apasa, Aski Arumaquipan. Aski Arumakipanay
yatichiri. Waliki kuyaka Mariana Quispe aski urukipan kuyaka. Aski urukipanay yatichiri. Waliki kuyaka Matilde Pacaje aski arumakipan kuyaka. Aski arumakipanay yatichiri. Waliki kuyaka Micaela aski haipukipan kuyaka. Aski haypukipanay yatichiri. Waliki kuyaka Natalie aski arumakipan kuyaka. Aski arumakipanay yatichiri. Waliki kuyaka Roxana aski urukipan kuyaka. No está Roxana. Kuyaka Sayumi aski haipukipan. Está Roxana, pero no contesta ni Sayumi. A ver, kuyaka Wira aski arumakipan. Aski arumakipanay yatichiri. Ya, Walik, muy bien. Entonces, lo que hemos visto es tema de saludos, ¿ya? Saludos. Entonces, ahora vamos a complementar con algunos aspectos, ¿ya? Con algunos aspectos que es necesario, eh, tema de saludos, ¿ya? Entonces, hemos dicho cuatro palabras, ¿no? Aski, hemos dicho bien, ¿no ve? Uru, día, ¿no? Día. Haipu, tarde. Aruma, noche. Noche. ¿Sí? Con esto hemos conjugado, ¿no ve? Entonces hemos dicho, por ejemplo, buen día, ¿no? Aski, ¿no? ¿Cómo se dice? Día, uru. Y terminación, kipan, Uru. ¿ve? Aski, urukipan, no sé, gilata, cuyaca, no sé, ¿no? Contestación, aski, uru, uruki, panay, ¿no? Simplemente la terminación, gilata, cuyaca, ¿no ve? Nuevamente ahí. Entonces, ¿qué es lo que varía? Solamente esto, ¿no? Voy a poner en negrilla ahora esto, ¿no? Entonces, buenas tardes, aski haipu kipan. Buenas noches, aski aruma kipan. Estos se están complicando algunos. Es español. No hay complicación, no hay, mira, ¿dónde está lo complicado? Nada. Aruma, ¿no? ¿Sí? Aski aruma kipanay, ¿no? O aruma kipan, aruma kipanay. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos todo claro? ¿Alguna duda, pregunta? ¿Está todo claro? Una pregunta, Yatichiri. Adelante, adelante. Eh, madrugada, cuando nosotros decimos ese tiempo, madrugada, no Ah, sé, aquí dice mañana, ya, eso vamos a ver ahorita. porque aquí nosotros decimos buenas madrugadas Ya, cuando se trabaja. entonces, madrugada va a ser cantate, ¿ya? Cantate. Ahora el amanecer, cuando ya está el alba, Cantar. va a ser wilta, wilta, Mm, ujú. wilta. Entonces, Gracias, Yatichiri. Cantate, vista. ahora lo siguiente. Mm. Ahora, temprano, alwa, ¿ya? Agua. Alwa Ujú. va a ser tipo 7, 8 de la mañana, va a ser alwa, ya temprano. Wilta es tipo 6 de la mañana. Cantate, digamos, 3, 4 de la mañana, ¿ya? Entonces, Mm, lo sí. siguiente. En Aymara Ujú. se utiliza esto, ¿ya? Por ejemplo, 7 de la mañana, 8 de la mañana les van a saludar. Aski alhuaquipan, ¿eh? Alwa, ¿qué es? Temprano, Es que agua. ¿no? Ah, ujú. O digamos, a estas horas no van a decir aski uruquipan, sino aski huiltaquipan. Huilta, ¿qué es? Amanecer, ¿no? ¿Sí? Mm, Jantati sí. también se utiliza, ¿no? Aski jantati kipa, ¿no? Date quita. Jantati es madrugada, ¿no? Entonces, tipo 4 de Ujú. la mañana, ¿no? Se van a saludar así.
¿Me dejo entender? Estos simplemente son expresiones de tiempo y simplemente reemplazan esto exactamente, ¿eh? La Ujú. estructura sigue siendo lo mismo, solamente esto es lo que va a variar. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí. Ahora, con que sepan estos tres ya han salvado al walkover, ¿no? No van a tener dificultad. Si alguien les saluda, Aski Kantatikipan y no pueden pronunciar Kantati, dicen Aski Urokipan, ¿no? Listo, ¿no? Ok. Está bien. ¿Ya? Gracias. Waliki. Ahora, hay un saludo en el español que lo llamamos hola, ¿sí? Todos utilizan hola, ¿no? La mayoría, ¿no ve? ¿Qué significa hola? ¿Alguien sabe? ¿No? ¿Nadie? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Sí? Hola. Yo había buscado, vamos a buscar etimología de hola, ¿ya? En Aymara, siempre me preguntan, ¿no? ¿Y cómo se dice en Aymara? No hay una palabra exacta que traduzca un hola, ¿ya? Entonces, en Aymara hay una palabra que se utiliza comúnmente, ¿no? Kamisaki, o su variante, kamisakiraki, ¿ya? Pero principalmente el primero, ¿ya? Kamisaki. Pero kamisaki literalmente significa ¿cómo estás? ¿Sí? ¿Cómo estás? Pero Mm. esta palabra se utiliza como hola. ¿Cuándo? Cuando ya nos conocemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, soy amigo con Blanca, digamos, ¿no? Entonces yo no digo, pues, es que Uruquipan, Cuyaca Blanca, ¿no? Directamente le digo, Kamisaki, Cuyaca Blanca, ¿no? Ahí estoy utilizando como un hola. No le estoy preguntando ¿cómo estás? Porque la respuesta a esto va a ser la respuesta a Wali Kamisaki, Waliki. Entonces, Waliki, ¿qué significa? Bien, ¿ya? Bien significa. Entonces, Kamisaki Kuyaka, ¿no? Waliki Hilata, ¿no? Puede que esté mal, ¿no? Pero simplemente me va a decir bien, porque simplemente está funcionando como un hola, ¿ya? Como un hola. Pero cuando digo de forma directa, no digo previamente el saludo, ¿no? No voy a saludar previamente, sino directamente digo Kamisaki. Entonces, este Kamisaki es cuando funciona como un hola, es cuando em, es de confianza, es de amistad, ya es un saludo informal, ¿ya? Un saludo informal. Cuando ya nos conocemos, cuando somos amigos, ese momento se utiliza el hola, el kamisaki. ¿Se entiende esto? ¿Queda claro? Sí. ¿Y cuando no nos conocemos? El saludo formal, que sería esto, Ah. Ujú. ¿sí? Saludo formal, siempre, Ok. ¿ya? Una pregunta. Adelante, adelante. Acá, acá decimos kamisaraki. ¿Cuál es la diferencia? Ninguno, sigue siendo lo mismo. Ya, ok. Bueno, Kamisaki, Kamisaraki, hay una variante más, a ver, me olvido. Son ya, simplemente gracias. variaciones dialectales, pero el significado sigue siendo lo mismo, ¿ya? Ya, Exactamente. gracias. Muy bien, entonces estos son temas de saludos, ¿ya? Ahora, despedidas. En despedidas es muy interesante. Solamente necesitan saber expresiones de tiempo, ¿ya? Expresiones de tiempo. Y un sufijo kama. Los sufijos así solitos no significan nada, ¿no ve? Siempre tiene que estar con una palabra raíz, ¿ya? Este sufijo kama significa hasta, significa, ¿ya? Pero con una palabra, ¿no? Por ejemplo, uta, ¿qué es uta? Casa, ¿no ve? Entonces yo pongo utakama. ¿Qué estoy diciendo? Hasta la casa. Hasta la casa. No, vamos, ¿hasta dónde? Hasta la casa, ¿no? Utakama, ¿no? O hasta mi casa, utakama, ¿no? O hasta tu casa, utam kama, ¿no? ¿Sí? Ya luego ya vamos a aprender sufijos, no se preocupe, ¿ya? Entonces, este kama significa hasta. En tema de despedidas, solamente se utiliza este sufijo.
con expresiones de tiempo. Entonces ahora anótense vocabulario, ¿no? Expresiones de tiempo, ¿ya? Haruru. Esto es mañana, ¿ya? Haruru o algunos le dicen aromanti, ¿ya? Aromanti. Esto es mañana, el día de mañana, ¿ya? Luego, Jurpuru. Jurpuru, pasado mañana, ¿ya? Em, ¿Qué más puede ser? Mara, año, ¿sí? No sé, vamos a ver expresiones de tiempo, ahí vamos a ver todo, ¿ya? Pero podrían utilizar lo mismo que esto, mire. Cantate, wilta, o hype, o aroma, ¿no? Entonces, ¿cómo digo? Mi despedida. Otros no. No. Por ejemplo, utilizaremos karuru, ¿ya? Karuru, ¿ya? Karuru. Y elisión vocálica colocamos el kama. Karur kama. ¿Qué significaría? Hasta Hasta mañana. Hasta mañana. mañana. Hasta mañana. ¿No ve? Karur kama, haipu kama, arum kama, hurpur kama, mara kama. ¿Ve? ¿Se han dado cuenta? Simplemente eso se utiliza en el idioma aymara. ¿Sí? ¿Y cómo se dice ayer, anteayer? Ya, ayer guasuro, anteayer guaruro, ¿ya? En expresiones de tiempo, ¿ya? No nos podemos despedir en pasado, ¿no ve? Hasta ayer, digamos, no podemos decir, ¿no ve? Ah, sí. ¿Ya? Entonces, simplemente necesitamos expresiones de tiempo en futuro para podernos despedir. En español hay un, ¿no? Un despedida, ¿no? Hasta luego, ¿no ve? Hasta luego, ¿no ve? ¿Qué significa hasta luego? Hasta próximo encuentro, hasta que nos veamos, ¿no ve? Hasta la Eso, próxima. hasta la próxima. Yatichiri y adiós. Adiós también podría ser eso, ¿no? Adiós es simplemente una despedida sin, ¿El retorno? Sin tiempo. sin tiempo, ese es, ¿no? Entonces puede ser adiós, ¿no? Después de un año nos vemos, o 2 años, ¿no? Entonces es como un hasta luego el adiós, ¿no ven? En Aymara existe exactamente esa palabra, ¿ya? Pero no es tan abierto, digamos, ¿no? Sino viene de esta palabra, hiki, siña. Este es un verbo, hikisiña. ¿Qué es hikisiña? Encontrarse, encontrarse, ¿ya? Reunirnos, encontrarse, ¿no? ¿Ya? Eso es hikisiña. Esa es la palabra. ¿Me dejo entender, ve? Por ejemplo, yo podría decir hikisiñaniwa, ¿no? Nos vamos a encontrar, ¿no? ¿No? Haruru hikisiñani, mañana nos vemos, ¿no? Hikisiña es encontrarse, eh, sí, encontrarse. Me dejo entender, ¿no ve? Está claro esta palabra, ¿no ve? Sí. ¿Sí? Ahora, esta es la despedida famosa en Aymara. Hikisin kama. ¿Qué estoy diciendo? Vemos. Hasta el próximo encuentro, hasta que nos encontremos. Exactamente, hasta que nos encontremos. ¿Sí? Hikisin kama, hasta que nos encontremos, hasta próximo encuentro, hasta luego, ¿no ve? Eso es, esta es la famosa despedida en Aymara. Siempre les digo, ¿no ve? Hikisin kam, ¿no ve? Ujú. Eso es, ¿ya? Entonces, por lo pronto pueden utilizar solamente esto, ¿ya? Hikisiña, Aquí sin cama. hikisinkama, ¿ya? ¿Estamos claros? ¿Alguna duda, pregunta? Eh, Harati, hasta el año siguiente se quedaría Maracama. eso, No, Maracama, Maracama. Ujú. ¿sí? Maracama. Listo, ya sabemos saludos y despedidas. Y también sabemos una pregunta que es Kamisaki, que va a ser ¿cómo estás? ¿No? La respuesta, Waliki, ¿correcto? Ujú. Muy bien, entonces ahora vamos a hacer la prueba. A ver, Cuyaca Blanca, Aski Uruquipan, Cuyaca.
Askiruykipanay yatichiri. Kamisaki kuyaka. Waliki. Hikisinkam kuyaka. Ikisinkamay yatichiri. Eso, muy bien, waliki. Kuyaka Patricia, aski urukipan kuyaka. Askerukipan yatishiri Roman. Kamisaki kuyaka. Waliki, waliki. Yatishiri. Hikisinkam kuyaka. Hikisinkam yatishiri Roman. Waliki, Mariana Quispe, kuyaka aski arumakipan. Aski arumakipana yatichiri. Kamisaki kuyaka Mariana. Waliki. Harurkam kuyaka. Hikisiñani. Hikisinkama. Hikisinkama. Ok. Ya, Haruru es hasta mañana, ¿no? A Ujú, ver, ujú. Kuyaka Blanca, Blanca creo que ya participó. Gilata Antonio Fernández, aski Haipukipan, Gilata. Aski arukipanay No, no. hilata. Aski Haipukipan, Gilata. Aski haykukipan hilata. Kamisaki Gilata. Waliki. Kurpurkam Gilata. Purkama. Aski hupuy nay. No entiendo, profe. ¿Cómo dijo, profe? Kurpurkam Gilata. Ahí está Jurpuro, está escrito. Ya. ¿Nada de nada? No, ¿cuál sería mi respuesta, profe? Ya, pero hemos dicho, simplemente agregamos sufijo kama, ¿no ve? Ya. Ahí está, a ver. Jurpurkam Gilata. Harur kama. No, pues. Si le estoy diciendo Jurpurkama, Mm, en vez de Karuro pone Jurpuro. Ya. A ver, ¿cómo sería? Pur kama. Eso. Pur kama. Si Ya. algo no se está entendiendo, tienen que preguntar, ¿ya? No Ya. pueden estar Ya. dudando nada. Estamos en lo básico, está Aymara básico, ¿ya? ¿Está claro? ¿Se ha entendido el resto? Isa yatishiri. Isa. Ya, muy bien. No tiene que perderse. Si se pierden en algo, ya van a arrastrar con eso y al final va a Más parecer bien difícil. difícil, ¿ya? Entonces, aquí solamente nos falta expresiones de tiempo. Por ejemplo, ¿cuándo es nuestra próxima clase? Eh, El lunes. Lunes. En Aymara, Falta semana. Escama. Haxi, Uru, ¿ya? Esto va a ser lunes, ¿ya? ¿Cómo digo hasta el lunes? Haxiurukama. Eso, muy bien. Entonces quiero decir hasta el lunes, este hurpur, ¿no? Kama es sufijo final, ¿no ve? Hasta significa, ¿no ve? Entonces yo digo, paxi, ur, kama. Esto es hasta lunes. ¿Me dejo entender? Sí. Sí. Pues necesito saber Ah, días, necesito saber expresiones de tiempo, nada más para la despedida en idioma aymara. Por lo y, pronto, apréndanse esto. mm, ¿Estamos claros? sí. Y Sí. semana yatichiri. Pachana. Pachana. Pachana kama. Mm. O sea, Hasta Alicia, la semana, no, no se dice, pues, ¿no? Es como decir mes, por ejemplo, se dice paxi, ¿no? No Hasta es la como el siguiente español. semana, hasta el siguiente mes o Eso. semana. Entonces, Mm. paxi es mes, entonces, paxicama, ¿no? No, no, no está bien. Hasta el mes, ¿no? ¿Qué mes? Ah, ¿Sí? ujú. Entonces, en Aymara se utiliza el jutiri, ¿ya? Jutiri. ¿Qué significa este? Siguiente, ¿ya? Siguiente. Entonces yo digo jutir
Paxicama, ¿no? Hasta el siguiente mes. Ujú, ¿Ya? sí. Jutir Maracama. Hasta el próximo año. ¿Ve? ¿Ya? Entonces utilizamos esto. ¿Ya? Y próxima semana sería Jutir Pachanga. Pachancama. Eso, muy bien. Wali Kijaya, ¿está todo claro? Waliki. Anawa. Entonces dicen el kama, que significa hasta va al final, ¿no? Siempre, porque es un sufijo. Los sufijos siempre va a estar con una palabra raíz. Así solito no significa nada. ¿Ah? Así como está, no significa nada, no tiene significado. ¿Ya? Para que signifique hasta, tiene que estar con una palabra raíz. ¿Me dejo entender? Todos los sufijos son así. ¿Ya? Y yatichiri, el jutiri, ¿cuándo nomás lo podemos usar? No sé, siguiente semana, siguiente mes, siguiente año, ahí utilizan. ¿Ya? O simplemente, por ejemplo, yo quiero decir, hasta otro día, ¿cómo diría? ¿Cómo se dice? Día. Uro. Uro. Uru. Uro. Jutirur, ¿sí? Jutirurcam, ¿no? Hasta otro día, ¿eh? Hasta el próximo día. Yatiri. Pero no estoy Uro. diciendo qué día, ¿no ve? Sí. ¿Sí? Pero por lo general en Aymara es con tiempo así fijo o hikisinkam, ¿ya? Mm, Es decir, por ok. ejemplo, no sé, paxiurkam, ¿no? Le estoy diciendo así bien concreto hasta el lunes, ¿no ve? Arumantkam, hasta mañana. Qaraibkam, qaraib, pues mañana en la tarde, ¿ya? Qaraibkam, ¿eh? ¿Sí? Entonces siempre se especifica el tiempo, ¿ya? Entonces, ahora van a practicar saludos y despedidas, ¿ya? Saludos y despedidas. Y este kamisaki común, ¿cómo estás? Van a practicar, ¿ya? Pero recuerden, también puede Oye, significar un hola, Yatichiri, una consulta. También podría ser Jutiri Paxicama ¿sí? o semana en Aymara. Gracias, Yatichiri. Pachana, Paisuma. ¿ya? Jutir pachan kama, ¿eh? Walik, ¿ya? Entonces, ahora se están llevando tres cositas para practicar. Saludos, el kamisaki, la respuesta y la despedida. Cualquiera, pero lo que no pueden dejar de aprender es este, kisinkama. Esto tiene que ser básico, pero después la conjugación, ¿no? Esto. ¿Ya? Waliki, takeni. Waliki. Waliki. Muy bien, ahora nos despedimos todos entonces. Hikisinkam yatekirinakam. Hikisinkama. Kama, yatichiri, Román. Sinkama yatichiri. Ahora, paxi urkam yatekirinakam. Paxiurki. Kama, yatichiri. Pasiurukama Eso, yatichiri. Waliki, sigan practicando, ¿ya? Nos vemos lunes. Hikisinkama. Ach. Kama, Kisinkama. yatichiri.